tratamiento. Yo creo que la mejor forma de llegar a un final feliz es cuando uno media con los papás cuál debe ser el tratamiento. Elida, si la madre te dice en el consultorio, tú dices lo que desea la madre. Si te dice algo que no está de acuerdo con tu criterio, ¿qué defines tú? No lo que desea la madre, pero yo a veces me digo, yo voy a seguir este paciente y no le gustan los corticoides inhalados. Y yo digo, necesito un corticoide. Me dice, no le voy a poner corticoide. Yo no me pongo a pelear por eso. Le pongo cualquiera de los otros medicamentos y digo, mira, vuelve en 2 meses. Yo creo que el asma y además los medicamentos tienen una heterogeneidad muy grande, y la heterogeneidad en el tratamiento es que algunos pacientes responden con corticoide inhalado, otros responden con antileucotrienos, otros con la terapia combinada. Entonces uno puede ir ganando espacio con los padres hasta que logra mantener el control. Uno no necesita mantener el control o llegar al control en la primera visita. Uno necesita tener empatía con el paciente. Eso también es importante para el tratamiento. Gracias, Elida. Jenny, cuéntanos un poco de la polémica que tienes con el GINA con respecto al LABA y corticoides inhalados. A ver, ¿quién tiene la razón, el GINA o Jenny? Bueno, realmente no es una polémica directa contra el GINA, pero sí es un llamado de atención realmente a ser lo más objetivos posibles en el manejo y aprovechar las terapias que tenemos al alcance de la mano para lograr ya el inicio de la terapia controladora. Yo pienso que en la parte del GINA, cuando se plantea la posibilidad de que un paciente pueda iniciar la terapia con un LABA más un esteroide a dosis baja, realmente discrepo, porque tenemos a la mano el uso del corticoide inhalado. El corticoide inhalado ha mostrado solo a dosis bajas o dosis intermedias que lograría controlar el mayor número de pacientes, y pienso que es la estrategia que estaría más indicada y que yo reservaría el uso de la combinación a dosis baja de esteroide inhalado para ese paciente, a dosis intermedia de esteroide inhalado combinando LABA en ese paciente que realmente yo ya agoté una posibilidad y no encontré una respuesta clínica y o funcional adecuada. O sea, en principio te vas más, en general, no en todos los casos, por corticoides inhalados en vez de comenzar LABA. Y o antileucotrieno inicialmente. Ahora, sí, perdón, después Elida. Hay asmas que nos retan cuando son esos asmas moderadas o severas que podrían no tener, que nos podrían obligar a iniciar con un paso más arriba de la terapia mínima que nosotros planteamos. Pero en ese paciente, aún así, si ya es un paciente que visitó frecuentemente el servicio de urgencias, que se hospitalizó muchas veces o tuvo inclusive entradas a cuidado intensivo, en ese paciente yo preferiría, si eventualmente un caso muy puntual, ahí arriesgaría a hacer la terapia LABA más esteroide inhalado, pero con dosis intermedia. Son casos muy estrictos. Gracias, Elida. A ver, yo quiero tomar una posición intermedia. El GINA actual establece eso, dice dosis baja de corticoide inhalado y beta-2 de acción prolongada, pero tiene un espacio en que dice, en los niños que son menores de 11 años, la mejor opción antes de pasar a una terapia combinada es utilizar corticoide inhalado a dosis intermedias, que es lo mismo que dicen las guías colombianas y que dicen las británicas. O sea, lo que pasa es que el cuadro que ellos muestran, que es el que mostró Jenny, el que mostré yo, dice corticoide inhalado a dosis bajas más el beta-2, pero en el texto dice, en los menores de 11 años, la mejor opción es, antes de pasar a una terapia combinada con dosis bajas de corticoide inhalado más un beta-2 de acción prolongada, pasar a corticoide a dosis intermedias. Y si no se controla, pasar ahí sí a la terapia combinada con corticoide inhalado a dosis intermedias más LABA. Ahora, yo sí creo que uno debe evitar colocar dosis más altas de corticoide o colocar dosis altas antes de pasar a una terapia combinada, porque lo que decía Reinier es verdad, hay un fenómeno de dosis-respuesta con los corticoides inhalados, y ese fenómeno de dosis-respuesta se alcanza con X dosis. Después hay que meterle cosas al rompecabezas para armar la figura
y que el paciente logre el control. Ranieri, brevemente antes de pasar a la FDA, sobre este punto, en 15 segundos, ¿tú qué piensas? No, yo no tengo nada que agregar excepto lo que reforzó Elida, prohibir las dosis altas en niños para el manejo del asma. Y el LABA, lo que dice el GINA. No, yo respeto mucho, indudablemente que sí hay pacientes que por su severidad, a pesar de la adherencia, eso es muy importante, no lo hemos tocado. No se trata de hacer desescalonamientos o ascensos si no hemos garantizado que el niño realmente está adherido al tratamiento. En este tipo de pacientes, que los hay seguramente, Asthma en América dice que son el 10%, nosotros en un estudio que hicimos con Carlos en el Militar encontramos 7% para ese nicho de niños por encima de 6 años que a pesar de dosis bajas y medias no se logran controlar. Ahí colocamos la terapia combinada. O sea, más o menos 3 contra GINA. No, contra Gina. Más o menos. No hay nada, porque GINA no hace esa serie de consideraciones que ustedes están Alfonso, haciendo. no, Alfonso, no. Yo Alfonso, creo, no, al público. No, yo creo que el GINA es muy claro en que hace su escalonamiento y dice, comience con corticoide inhalado a dosis bajas. Si el paciente no mejora y es un adolescente o un adulto, pase a corticoide inhalado a dosis bajas más un beta-2 de acción prolongada. Pero si es un niño menor de 11 años, aumente la dosis del corticoide inhalado a dosis intermedias, o sea que estamos de acuerdo, y si el paciente no se mejora con corticoide inhalado a dosis intermedias, adicione terapia combinada con beta-2 de acción prolongada. Si es un niño menor de 5 años, la terapia combinada debe ser con un antileucotrieno. O sea que no estamos en contra del GINA. Yo creo que el GINA en su texto dice eso. Lo que pasa es que en la figura no lo aclara, pero hace el escalonamiento en los niños menores de 11 años a dosis intermedias. Muy bien, las guías son las guías y debemos aplicarlas en cada caso y con cada paciente que tengamos. A propósito de las guías, los 4 que estamos aquí participamos en las guías colombianas de asma pediátrica. La doctora Elida y el doctor Carlos Rodríguez fueron los coordinadores, fueron las guías de las guías. Yo les quiero decir, la primera guía, cuando comenzamos a hacer las guías, para mí la primera guía fue Elida. Cuando comenzamos a trabajar siempre decía, sí Elida, bueno Elida. Después la cosa se puso así y yo le decía, sí doctora, muy bien doctora. La pregunta es, ¿las guías colombianas o el GINA? ¿Quién toma la palabra? Y después Calixto. A ver, yo creo que uno no debe pasar por alto las cosas que existen en otros sitios. Creo que nuestras guías son muy buenas y que hay que tomarlas en cuenta y es una forma, pero eso no niega que uno no pueda también leer la guía GINA, las guías británicas. Yo creo que todo se vale. La única cosa es que uno tenga y siga las instrucciones en la forma adecuada. Yo no tengo oposición en que se coja una o la otra. Yo lo que creo es que Colombia hizo un gasto muy alto haciendo unas guías para Colombia, haciendo un estudio de farmacoeconomía diciendo, mire, lo mejor es usar dosis intermedias de corticoide inhalado, y hoy en día el GINA dice lo mismo. Hace unos años no decía lo mismo, dice lo mismo que nuestras guías. Use dosis intermedias de corticoide inhalado antes de pasar a un beta-2 de acción prolongado. Entonces yo creo que es un esfuerzo que hizo Colombia y hay que apoyar lo que por primera vez hace Colombia, y es hacer unas guías propias. Jenny. Sí, de acuerdo con Elida, definitivamente, si bien es cierto que la medicina avanza, con ello avanza también las posibilidades de estudiar una patología y de asimismo tratarla, pero desde luego no yendo puntualmente en contra de GINA, sino diciendo que aporta un conocimiento frente al cual podemos ser críticos, y desde luego sí reforzando que nuestra guía colombiana ha buscado reducir la heterogeneidad en la práctica clínica y también con la mejor evidencia disponible se ha adaptado también a nuestro contexto local para que tengamos una orientación más práctica y asimismo basada en conocimiento científico para el manejo de la enfermedad. Ranieri, sobre el punto, ¿quieres decir? Sí, en 10 segundos, Alfonso. Mire, yo realmente ni siquiera sé por qué esa pregunta, porque es que dicen exactamente lo mismo todas las guías en términos de tratamiento. Británica, NAEP, que tú nombraste, Jenny, la GINA y la nuestra. Si ustedes miran los cuadros de tratamiento para menores de 5 años o mayores de 6 años, son exactamente las mismas. Esteroide como gol estándar y de ahí para adelante los pasos. Y nosotros no nos inventamos. De hecho, cuando uno hace una guía adaptada, tiene que tomar el coro, la esencia de esa guía para, digamos,
digamos, modificar toda la forma en que se va a aplicar aquí a nivel local, de acuerdo a los costos, análisis económicos. Pero las guías, si ustedes comparan, no dicen nada diferente en términos de aproximación terapéutica. Doctor, una pregunta del auditorio. Doctor Calixto. Yo es que tengo como aquí en el Guarguero unas cosas que no me han entrado. Dale ágilmente, Calixto. Porque es que ágilmente no podemos decir que el niño, por ser niño, no se puede tratar con esteroides inhalados a dosis altas. Y ver el escenario que veo diariamente en mi consulta de niños tratados con antileucotrienos, 50 microgramos de beclometasona 2 veces en el día, y año y más, crisis tras crisis, ¿sí? Por el miedo es la ausencia de conocimiento y la falta de fe y esperanza. Entonces, hay conocimiento en la farmacología, pero aún así a ese niño le da mucho miedo darle una buena dosis de esteroides inhalados que le va a entrar al escenario de los acontecimientos, pero si le zampan cada mes prednisolona por vía oral, y eso sí no es problema. Entonces, ese tipo de cosas son las que, por el miedo, por la ausencia de conocimiento y no tener fe y esperanza en uno, en su criterio, en sus cosas, cometer ese tipo de errores es lo que no podemos caer, y no se le puede negar esa posibilidad de menos iatrogenia con un esteroide inhalado, unas buenas dosis, así sea 80 a 1000 para arriba, y de ahí sí luego desescalonarnos rápidamente a estar un niño en crisis y esteroides por vía oral intravenoso en los servicios de urgencia. Eso por un lado. Por otro lado, también otras guías como las guías ICON comienzan a hablar de terapia combinada en pasos más tempranos, ¿sí? Y el miedo nuevamente es por la ausencia de conocimiento, porque hacer estudios de terapia combinada en niños por debajo de 5 años es un lío, es como en este momento un limbo ético, y ese es más el problema que el miedo en realidad a los efectos colaterales de los beta-2. Todo tiene efectos colaterales, pero el riesgo versus el beneficio de la experiencia, porque las guías también tienen ese efecto castrador, digámoslo así, en la población general y en la gente que quiere hacer cosas nuevas. Un médico general fue el que le dijo a las guías Gina en Inglaterra: vea, eso de que usted duplique la dosis de los esteroides cuando comienza la exacerbación no sirve para un carajo, eso hay que meterle 4 veces las dosis, casi lo fusilan, y luego se volvió que en realidad era verdad eso. Entonces, son guías, pero el mejor guía es el que también permite que ese alumno, ese que va caminando, tenga un poco de libre albedrío. Bien, Calixto. Ranieri, algo respecto a eso. Corto. Perdón, vamos a ir, claro. Ranieri. Sí, corto. Bueno, yo ahí sí personalmente discrepo, doctor Calixto, en el primer aspecto, porque si bien yo les decía, les anticipaba que en niños, por las razones que usted dice, realmente hacer experimentos o mirar comportamientos de farmacodinámica, farmacocinética de diferentes medicamentos es complejo, cada vez más. Pero sí hay estudios en niños en donde se ha demostrado que lo que decía Elida y lo que decía Jenny, a más altas dosis no hay ningún beneficio. O sea, hay una curva, en ese momento la curva llega hasta un máximo efecto, donde de ahí hacia adelante ni se ganan mejoría en síntomas, ni en función pulmonar, perdón, ni en calidad de vida, ni tampoco en hiperreactividad. Y yo les mostré esas gráficas que son muy dicientes, pero sí se maximiza la presencia de efectos adversos. Esa es la razón, yo no sé cuál sea la opinión de Jenny y de Elida, por la cual nosotros no vamos con dosis altas en pediatría. No vamos porque sabemos que a pesar de que sigamos subiendo y subiendo, lo exponemos a más efectos adversos y no vamos a obtener ningún resultado en algunos otros desenlaces. Es mi opinión personal frente a dosis altas. ¿Ustedes? Pero, Calixto, escuchemos a él. Pero, a ver, rápidamente. Calixto. Ir aprendiendo solo el corticoides y las otras cosas, ¿sí? Sí. Pero Bueno. el tipo que llega mal y que está cada 15 días en urgencia, seguirlo manejando con 50, 100, 200 microgramos de fluticasona, pero no tiene sentido. Por eso, Calixto, escuchemos aquí la respuesta de ella. yo creo que está bien que las guías son un manual de instrucción, pero si nosotros no supiéramos las guías de memoria, el 95%, y las siguiéramos, el 95% de los pacientes estarían controlados. Y lo que pasa es que el que tiene un paciente que tiene un asma grave y le pone 50 microgramos de corticoides es porque no sabe el arte de manejar el asma. Entonces, eso es el punto. Yo creo que hay que llevar al escalonamiento con las dosis que se necesiten de corticoides más una terapia combinada, sea adicionando un antileucotrieno o adicionando un beta-2 de acción prolongada de acuerdo a la edad. Pero yo creo que las guías son una forma rápida de aprender asma. Entonces,
Entonces, si ustedes saben las guías, con eso es suficiente. Gustavo. Yo tengo una posición intermedia entre Rani y Calixto. Completamente de acuerdo con Calixto. Las guías adolecen o castraron la evaluación del paciente intermedio en severidad. Antes utilizábamos, y era muy difícil, el paciente persistente, leve, moderado y severo, y era muy difícil hacerlo. Pero es que todos los días vemos pacientes bien diagnosticados, mal evaluados desde el punto de vista de severidad, con una severidad mediana o severa, alta, con dosis pequeñitas de esteroide inhalado. Y claro, vemos lo que dice Calixto, que el paciente una y otra vez consulta por crisis. Entonces, yo creo que la guía debe en algún momento llegar a decir que si yo recibo un paciente que no está bien tratado y que tiene cierto grado de severidad, debe iniciar con dosis medias para luego desescalonar a dosis bajas. Eso no está todavía en la guía y claro, supongo que faltarán estudios, pero de acuerdo con Calixto en que en esos casos está bien, no arranco con dosis altas, como dice Rani, pero sí con dosis medias, porque si no el paciente no nos va a dar 3 meses para que vuelva a control, porque no vuelve a control, sencillamente no vuelve a control. Se va a donde el señor de la esquina que le dé jarabito de cucaracha y etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Gustavo. La guía sí realmente pone en manifiesto que podríamos empezar con dosis intermedias de corticoide inhalado. Muy bien, muy bien. Hay un tema de los que yo esbocé inicialmente que nos quedó pendientes antes de entrar a unos apuntes directamente terapéuticos con respecto a medicamentos. Y es la pelea que tiene Ranieri con la FDA. A ver, Ranieri, díganos cómo es ese asunto. No, yo no la tengo. Básicamente, miren, es que con terapia combinada en el paciente que está realmente indicado, que insisto que hay niños, un grupo de niños que sí lo hay, nosotros quisiéramos ver exactamente la misma magnitud de mejoría que de los desenlaces que como en adultos. 0 exacerbaciones, 0 tos en el día, 0 tos en la noche. Y nos dimos cuenta, analizando la literatura, que eso sucede cuando cruzamos los 3 meses, porque lo que funciona más rápidamente en un niño expuesto a terapia combinada, y hablo en este caso de LABA más esteroide, porque terapia combinada puede ser esteroide más Montelukast, pero particularmente en este caso hay mejoría de la función pulmonar muy rápido en esas primeras 3 semanas, pero parecería que el niño le toma más tiempo mejorar los otros desenlaces, exacerbaciones, tos nocturna, intolerancia al ejercicio, frente al adulto. Por lo menos eso es, y esa es la limitante de los experimentos controlados. Cochrane dice exactamente lo mismo. ¿Cuál será la razón por la cual no hay un impacto tan importante como sucede en adultos? La respuesta que nosotros hemos dado es que si se dejaran por más tiempo, a diferencia de lo que dice la FDA, en términos de seguridad, podríamos ver también un desenlace óptimo de una mejoría en esos desenlaces de manera óptima a cómo es tan contundente en adultos. Muy bien. Jenny, algo vamos a hacer muy de concreto. una manera sencilla, si yo llegué a un paciente a necesitar con ese paciente una terapia combinada, pues es porque realmente es un paciente que por las características de su asma persistente, moderado, severo o su no estado de control, debería mantenerlo más a largo plazo para poderlo mantener más estable. Muy bien, gracias. Unas preguntas terapéuticas con respecto a medicamentos. La beclometasona de los corticoides inhalados es el que más biodisponibilidad tiene, enseguida, doctora, es el que más biodisponibilidad tiene. Es, por tanto, el que más efectos secundarios produce. Estamos hablando de tratamiento de asma en niños. Creo que estamos hablando todos de la beclometasona. Muy rápidamente, 15 segundos cada uno. Si tenemos otras moléculas de corticoides inhalados, ¿por qué continuar el uso de la beclometasona? Elida. Yo no uso casi beclometasona, pero el país no es un país rico. Entonces, cuando se hizo el estudio de farmacoeconomía y se puso en una balanza los efectos secundarios y utilizar beclometasona u otros esteroides inhalados, se dijo, desde el punto de vista farmacoeconómico y teniendo en cuenta que los efectos secundarios no es que tengan un peso muy grande entre una y otra molécula, hay que seguir pensando que la beclometasona, si es bien producida, es un medicamento que se puede seguir utilizando en el país.
si no hay ningún otro corticoide. Uno es el paciente que no responde a la beclometasona y haya que cambiarlo para otro corticoide inhalado. Pero desde el punto de vista farmacoeconómico, midiendo los desenlaces que se midieron, que era idas a urgencias, hospitalizaciones, etcétera, y efectos secundarios, se puede utilizar. Gracias. Ranieri, rápido, corto, Los breve. otros 3 controladores existentes, que no los voy a nombrar frente a la beclometasona, son mucho más seguros y eficaces. En la epidemiología tenemos que tomar decisiones de grupo, eso se llama epidemiología de campo, y es preferible, lo que yo les decía, perder que empatar. Es preferible dar un medicamento que no es tan seguro a un grupo importante de pacientes, pero en mi práctica personal, en manera individual, no es beclometasona mi primera elección. Gracias. Jenny. Sí, de acuerdo con todos, y definitivamente pues yo hago un llamado a que la beclometasona de dosis alta o los medicamentos corticoide inhalados dosis altas podrían asociarse con una insuficiencia suprarrenal en los pacientes y tendrían más efectos deleterios sobre el crecimiento. Mejor usemos cualquier corticoide inhalado, pero en las dosis que puedan ser dosis bajas a intermedias. Muy bien, cuando las circunstancias lo permitan, no usemos beclometasona, pero a veces estamos obligados, estamos en este país, a que la única molécula accesible al paciente A veces es no, la en nuestro beclometasona. país se usa beclometasona y hay que usarla. Sí, pero con mucha frecuencia se puede hacer el cambio y pelear un poquitico con la EPS, etcétera. Pero bueno, es cuestión de manejo individual. Perdón, Calixto. La doctora tiene la palabra. Doctora, si quiere, venga aquí y se dirige al público. Sí, buenos días, ante todo gratitud por este magnífico evento. Yo quería preguntarles a los conferencistas que son expertos en el tema, ¿qué experiencias tienen con el anticuerpo monoclonal con el omalizumab? ¿Quién toma la palabra? Gracias. ¿Quién toma el micrófono? Elida. Yo tengo buena experiencia, hice un trabajo de investigación también con omalizumab y creo que hay una población a la cual le sirve el omalizumab, y son para aquellos niños que tienen asma severa, con el diagnóstico real de asma severa, que además de tener asma severa son atópicos, o sea que tienen pruebas cutáneas positivas y tienen inmunoglobulina E elevada. Y bueno, y se usa, y lo que se ve es que esos pacientes, cuando tienen esa asma severa, van a necesitar omalizumab a largo plazo. El omalizumab es un biológico que es una antiinmunoglobulina E y está en el escalón 5, está aprobado por el INVIMA en Colombia a partir de los 6 años y en el mundo está aprobado a partir de los 12 años, pero en Colombia se puede utilizar a partir de los 6 años. 5 segundos. El único escenario es paso 5 hacia arriba. Es importante que lo tengan en cuenta, ni en 2 ni en 3. Perdón, el único espacio escenario, es paso 5. paso Cuando 5. ya el paciente ha fallado, insisto, garantizando adherencia, constancia, la dispensación de medicamento o comorbilidades. Aquí tenemos una experta en sueño, obesidad, rinosinusitis, porque es que muchas veces se llega a ese paso sin haber hecho una lista de chequeo. O sea, se anticipa un medicamento que seguramente no lo necesita. Jenny. Yo adicionaría que lo podríamos utilizar en el escenario no solo del paciente severo, sino también en el escenario del paciente con asma persistente moderada que no responde a dosis altas de esteroide inhalado con la combinación de broncodilatador de larga acción y con la sensibilización que Elida comenta en pruebas cutáneas e IgE sérica total. Conclusión, el omalizumab o terapia anti-IgE está indicado en asma severa o moderada no controlada con los pasos anteriores que hemos visto aquí durante este panel y en Colombia a partir de los 6 años de edad. Quiero dar datos anecdóticos. En ciertos casos se ha utilizado en menores de edad como todavía off-label, fuera de indicación, con muy buenos resultados, y que a veces se usa en otras patologías alérgicas, que no es el caso de hablarlas aquí en este momento. Gustavo. Quisiera que de pronto comentáramos sobre el abuso del bromuro de ifratropio, porque con mucha frecuencia vemos pacientes que llegan, se les coloca de entrada bromuro de ifratropio, mejoran las sibilancias, el paciente ya no tiene dificultad para respirar, pero no satura bien porque está lleno de atelectasias. Esta merece todavía 10 segundos solamente, cada uno. La evidencia reza, bueno, o dice, indica, porque tampoco todo es con manejo basado en la evidencia. Solo para crisis severas es la evidencia contundente en niños, al CRES y colaboradores.
¿Alguna evidencia en crisis moderada? Ninguna en crisis leve. Yo les decía ayer, el bromuro hipatrópico de nuestras instituciones se está volviendo hasta para ligar al ser querido, y eso no puede ser. Listo, ¿alguna otra? Sí, Dale. definitivamente la indicación que conocemos la expresa Rani y la podemos usar en la primera hora de crisis cuando el paciente está con una crisis asmática severa o inclusive moderada, y prácticamente el uso en esos pacientes se va a reservar al primer día de crisis y en ese escenario. Muy bien, dado que se nos acaba el tiempo, haremos una última pregunta también de tipo terapéutico. Elida nos habló algo de la inmunoterapia alergénica y en qué casos. Le preguntaría brevemente a Ranieri y a Jenny. Ranieri. Hombre, contesta tú. No, ustedes son los panelistas. Ranieri, yo después de este descanso que viene a continuación, les invito a la siguiente conferencia que es sobre inmunoterapia. Ahí contesto. Bien, Ranieri, ¿inmunoterapia sí o no? ¿Cuándo? Sí, hay pacientes que lo requieren, particularmente cuando no han respondido a medicamentos o cuando tienen algún efecto que ha manifestado adverso a un medicamento como esteroides inhalados, lavas o antagonistas de receptores del leucotrieno. En caso, y lo que les digo, a pesar de llegar a dosis máximas o a pasos 4 o 5, el paciente no tiene ninguna mejoría, tiene cabida la terapia de sensibilización, no para curar, como remisión, pero no para curar. Jenny. Sí, Y con adicionando, esto terminamos. de acuerdo con la inmunoterapia, sin embargo recordemos que en el escenario del uso de la inmunoterapia no debemos suspender el tratamiento controlador que necesita el paciente en ese momento. Muchas gracias a ustedes. Hay 10 minutos de descanso porque estamos tarde de tiempo. Gracias.